Pública. Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, comenzamos el horario Prime en el canal de noticias 24 horas y en nuestro Vía Pública de comienzo de semana. Vamos a darle un vistazo, por supuesto, a la muerte de Fidel Castro, pero lo vamos a proyectar desde la perspectiva histórica, pero hacia adelante. Vamos a mirar el legado, vamos a mirar sus controversias, sus luces, sus sombras, en lo que esperamos sea una conversación desprejuiciada y no, si bien va a estar probablemente con componentes ideológicos, carente de las pasiones propias que hemos visto en los últimos días, sino que para tratar de dimensionar exactamente en su peso específico que representó la figura que marcó a sangre y fuego a un país tan relevante, pequeño, pero definitivamente muy decidor de cómo se hicieron políticas desde el punto de vista social, también guerrillero, desde la discusión sobre las reales democracias, con la figura de Fidel Castro. Eso será con nuestros invitados en los próximos minutos. Ahora tenemos una pregunta desde temprano en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Esta pregunta, que usted puede responder todavía, dice: ¿cree que habrá una real apertura democrática de Cuba tras la muerte de Fidel? ¿Qué piensa usted? ¿Será más de lo mismo después de que Raúl deje el poder el 2018? Esto, en cambio, abre las posibilidades a que ahora Cuba retome una senda que por mucho tiempo se ha venido exigiendo de parte de numerosos países en el mundo. Lo vamos a conversar más adelante aquí en nuestro programa. Puede comentar también con el hashtag Vía Pública en Twitter. Es día lunes 28 de noviembre del 2016, son las 11 de la noche en punto. Comenzamos con nuestros titulares, el Vía Pública. A comisión mixta se va la gratuidad en educación en el presupuesto 2017. El gobierno contaría con los votos necesarios para aprobar en las próximas horas esta iniciativa. También la Corte de Apelaciones de Santiago suspendió la audiencia que revisaría la petición de extradición de Rafael Garay. En Rumania, la justicia le mantuvo el arresto domiciliario. Y les contamos de la alarma que se vivió en un campus universitario en Ohio, en Estados Unidos, donde un estudiante armado de origen somalí atacó a 11 jóvenes hasta que fue abatido por un agente policial. Vamos a comenzar finalmente con esta otra historia. Finalmente, y después de un cuestionado acuerdo entre el Ejecutivo con algunos parlamentarios en el oficialismo y la oposición, al parecer el gobierno contaría con los votos necesarios para aprobar en las próximas horas la iniciativa de la glosa en educación. Una glosa que tendría, sin embargo, varios cambios respecto del proyecto originalmente enviado. Tal como se esperaba, la Cámara de Diputados rechazó las propuestas por 98 votos. Polémica glosa de educación que permitiría financiar la gratuidad. Rechazo que solo sería un paso más en la búsqueda de los acuerdos con la oposición. 98 en contra. Rechazado. Eso pues, la negativa de los parlamentarios sería la clave para el ingreso de la glosa a la comisión mixta y allí la reincorporación de varios puntos, como aquello contemplado en el acuerdo entre el gobierno y el parlamento. Todo para evitar el paso de la glosa de educación por el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió en 2016. Acuerdo que de todas maneras incomodó a varios en el oficialismo. Y en este presupuesto no hay ninguna intención de fortalecer las instituciones estatales. Y es que el acuerdo contemplaría, por ejemplo, que 3.500 becas bicentenarios sean entregadas a instituciones de educación privadas y la extensión de otros beneficios como la beca Nuevo Millennium a entidades con y sin fines de lucro, caminando, según algunos, en sentido contrario al espíritu de la reforma. El Tribunal Constitucional no amenaza, sino que hace justicia. El Tribunal Constitucional lo que hace es evitar las discriminaciones arbitrarias y odiosas. Ha sido un gran esfuerzo del gobierno por evitar el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a mí y a lo que esta bancada le preocupa es que por no ir al Tribunal Constitucional estemos aumentando recursos públicos a instituciones que sabemos que han estado lucrando. Eso mientras desde las universidades no están nada conforme con los acuerdos políticos. Enredan las cosas de tal manera que no podamos plantear el tema que realmente nos convoca y que es que hayan universidades estatales. Un acuerdo que se va a materializar en la comisión mixta en la que ya estarían trabajando. Eso para que en las próximas horas finalmente se apruebe la polémica glosa. Eso sí, este año al menos con el acuerdo de que no será cuestionada por el Tribunal Constitucional. Bueno, tanto hoy como mañana, días muy importantes para miles de jóvenes porque comenzó a rendirse la PSU con una cifra récord de inscritos, más de 290.000 alumnos.
¿Cómo les fue hoy con la rendición de lenguaje y comunicación y con la electiva de ciencias? Veamos. Unos más nerviosos que otros, algunos repasaban por última vez sus apuntes, otros luchaban contra el sueño, una energética era más que necesaria. ¿Nervioso, la verdad? La presión, más que nada. Como vi tanta gente, me puse nerviosa. Sin presiones porque solamente voy por las becas. Quiero sacar becas, más aún pesa el hecho de si uno le va bien o no. Una prueba más en realidad. Estaba tranquila, es que es más rendir la PSU y listo. ¿Qué fue lo más difícil? Llegar temprano y aguantarse el sueño también. Todo estaba en orden, 9 de la mañana en punto y el cronómetro comenzaba a correr para lenguaje y comunicación. 80 preguntas que debían ser respondidas en no más de 2 horas y media. ¿Cómo estuvo la prueba? Súper piola. Yo creo que está como relativamente fácil, un poco larga, eso sí. Con la prueba de lenguaje nunca nos llevamos muy bien porque me gustan más las matemáticas. 290.602 inscritos, todo un récord de la historia de la PSU. Muchos que se repetían el plato. ¿Primera vez que das la prueba? No, segunda. Tercera vez que la doy. Pegados al celular, qué mejor forma de matar la espera. 2:30 de la tarde, ahora tocaba la electiva de ciencias. Tranquila, nerviosa, ¿cómo vienes? Sí, nerviosa. Sí, yo ahora voy a entrar que voy medio atrasada. Se me quedaron los lápices y todo, la mochila de mi pololo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dar la PSU y sacar 850. Venís atrasado y te queda un minuto para entrar. Me puse las pilas a última hora, pero espero no sacar puntaje nacional. Se tiene confianza y el resto, ¿cuáles son las expectativas? La realidad es que estoy bien confundida. Ojalá sacar un puntaje bueno. Lo que me pide la carrera básicamente serían como 600 de base. Entonces, claro, 600, ojalá. Que me fuera bien por el tema de las becas, para poder estudiar tranquila, el tema de los pagos y todo eso. Espero que todo lo que hice este año dé sus frutos. Los resultados de este proceso están el 26 de diciembre, momento entonces del cual se inicia el proceso de postulación, del 26 al 30 de diciembre. El 11 de enero estarán los resultados de la postulación y ojo que si alguien no alcanzó o olvidó postular a los sistemas de ayudas estudiantiles, la segunda quincena de febrero se abrirá un nuevo proceso. Continúa entonces esta PSU. Mañana vamos a estar mirando esos resultados a partir del 11 de enero entonces. Vamos al siguiente tema que ha vuelto a marcar la agenda noticiosa. Esto es si es necesario cambiar las exigencias para los extranjeros que quieran venir a Chile. Resulta que hay un grupo de diputados de oposición que propuso exigir contratos de trabajo y agilizar las expulsiones de quienes cometan delitos. Es un tema complejo que está generando polémica en todo el mundo y que aquí también va a estar en el debate político a partir de ahora y parece durante todo el 2017. Lo primero es el contexto en cifras. En los últimos 5 años, la población extranjera residente en Chile creció un 130%, un fenómeno reciente que está regulado por una ley que data de 1975. Frente a este escenario, un grupo de diputados de Chile Vamos presentó una propuesta para que los inmigrantes tramiten sus visas de residencia en sus respectivos países y no después de llegar a Chile. Es tener la claridad de que si alguien viene a hacer turismo, que ingrese como turista. Si alguien viene a trabajar, que ingrese, ¿cierto?, con su contrato de trabajo. Una de las propuestas es que los inmigrantes lleguen con su respectivo contrato de trabajo o con suficiente dinero para solventar su vida en Chile. Las grandes migraciones que estamos teniendo nosotros vienen de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Haití, que son situaciones que todos sabemos que en unas son económicas, en otras son sociales, de manera que colocar ese tipo de exigencias previamente no me parece que sea lo más adecuado. Lo que no puede pasar es que alguien ingrese como turista y termina viviendo, insisto, en campamento, termina sin acceder a políticas públicas que el Estado le tiene que entregar. Las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta son los de mayor crecimiento en los últimos años, aunque la metropolitana concentra a un 61% de los inmigrantes. Chile Vamos ha presentado 2 proyectos de ley, uno para tramitar las visas desde el extranjero y el otro para facilitar la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos. Chile es un país que acoge a los migrantes. Hay una ley de migraciones que debe actualizarse, que tenemos que adecuarla a los tiempos que estamos viviendo hoy día. Los países se enriquecen desde el punto de vista de su desarrollo con la presencia de inmigrantes. El debate toma fuerza de cara a un año electoral. Se puede hacer una ley, pero basta con que apliquemos las normas hoy día, basta que le demos herramientas a investigaciones y también hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. En eso yo creo que hay que expulsarlos y deportarlos inmediatamente. Un nacional o una persona extranjera que Chile comete un delito, se le aplica la norma. Yo creo que lo peor sería mirar la inmigración desde la cosa ideológica o desde la cosa de campaña electoral.
El Departamento de Extranjería desarrolló un proyecto de ley para reemplazar la norma del año 75. Sin embargo, el escenario político y económico han dilatado su presentación, que posiblemente quedará en manos del próximo gobierno. A esto también ponga atención porque en este caso una buena noticia para muchos pensionados de nuestro país. La presidenta Bachelet promulgó la ley que reajusta de forma extraordinaria la pensión básica solidaria. En una junta de vecinos de la comuna de Huechuraba fue donde la mandataria, junto a la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus, promulgó esta ley que entrará en vigencia el 1 de enero del 2017. Con esto se va a aplicar un reajuste del 10% a la pensión básica solidaria. Esto quiere decir que los beneficiarios van a pasar de recibir 93.543 pesos actuales a 102.897 pesos. Además, proponen recalcular y aumentar los beneficios del aporte previsional solidario y de las pensiones de invalidez, de modo de garantizar que todos reciban este beneficio. Estas modificaciones van a beneficiar a 1.357.000 personas en todo el país y van a significar un gasto adicional para el Estado de 135.000 millones de pesos. La presidenta Bachelet aseguró que esta medida es un paso para lograr un acuerdo amplio que mejore el sistema de pensiones en nuestro país. Nosotros tenemos muy claro los bajos montos de las pensiones y tenemos la convicción que tenemos que avanzar más y por eso hemos decidido actuar, por un lado mirando el tema de fondo, en la discusión profunda sobre el sistema previsional, donde hemos dicho que hay que llegar a un gran acuerdo para poder realmente tener un sistema que permita situaciones de mejorar las pensiones para los actuales pensionados, pero también para los futuros pensionados. Esta tarde el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, arribó a Santiago para realizar su primera visita de Estado a nuestro país. El mandatario, que se va a reunir con la presidenta Michelle Bachelet, pretende concretar la firma de 3 acuerdos para la cooperación mutua en materias de extradición, derechos humanos, interconexión y desarrollo económico. El presidente, conocido como PPK, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez por el canciller Heraldo Muñoz y estará en Chile hasta el miércoles, día en que va a encabezar el foro empresarial del Encuentro Nacional de la Empresa, ENAVE. Vamos a estrechar la relación, la colaboración que tenemos en esta parte del mundo. El gran tema para nosotros, Perú y Chile, es qué pasa con el comercio internacional, porque se vienen vientos proteccionistas y nos preocupa eso. Vamos con el capítulo del día de Rafael Garay, que deberá continuar con arresto domiciliario en Brasov. Lo determinó el Tribunal Superior de Casación y Justicia rumano, que desestimó así la solicitud de la defensa del ingeniero chileno de rebajar la actual medida cautelar por una menos gravosa, a la espera de que se confirme la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público Nacional. Casi al mismo tiempo en que Rafael Garay hacía un silente ingreso a los tribunales rumanos, en Santiago, la segunda sala de la Corte de Apelaciones decidía posponer para una próxima audiencia los alegatos respecto de dar curso o no a su extradición. La razón, un ministro se inhabilitó. Uno de sus hijos actualmente realiza la práctica profesional en la Defensoría Penal Pública y más precisamente en la Defensoría Local de Santiago, que es quien actualmente mantiene la defensa del señor Garay. Horas más tarde, en Rumania, los jueces de ese país rechazaron la solicitud de modificar la actual medida cautelar de arresto domiciliario hecha por los abogados de Garay. La defensa penal en Chile observa con atención las decisiones de los tribunales. En definitiva, en Rumania se determina que él no merece estar con cautelares. Lógicamente, eso también tiene que tener una incidencia en lo que pueda resolver el tribunal en Chile. El Tribunal Superior de Casación y Justicia rumano decidió además dejar a firme el original plazo de 20 días de arresto domiciliario y así recibir el requerimiento formal de extradición. De eso ya han pasado 10 días. Para la Fiscalía, el aplazamiento de esta mañana en la Corte de Apelaciones no es un problema. Hay otros trámites que dicen relación con la premura y con la rapidez del proceso que no se suspenden con la resolución de la Corte, que siguen su curso. Los abogados defensores de Garay en Chile adelantaron que rechazarán la solicitud de la Fiscalía debido a que no se habrían respetado ciertas formas procesales en la solicitud penal de extradición y porque no se encontrarían suficientemente acreditados los delitos que se le imputan.
Vamos a ir a la pausa, pero les vamos a recordar nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Del tema vamos a conversar más adelante, pero desde ya queremos saber si usted piensa que va a haber una real apertura democrática después de la muerte de Fidel Castro. Hemos estado preguntando esto durante la tarde ahí en nuestro fanpage. Usted nos puede seguir respondiendo. No vamos a cerrar todavía esa encuesta. No es metodológica ni nada por el estilo, pero ayuda a tener una cierta percepción y contribuye también, aparte del diálogo que vamos a tener con nuestros invitados más adelante. Nos quedan algunas noticias importantes que revisar todavía. Nos queda, sin embargo, una pausa que realizar. Volvemos de inmediato. Esperemos. Volvemos para contarles de la alarma generalizada que desató en la Universidad Estatal de Ohio un joven armado que entró a un campus y atacó a los alumnos. Esto dejó al menos 11 heridos. El atacante fue identificado como Abdul Razak Ali Artan, un estudiante somalí de la propia universidad con residencia legal en Estados Unidos. Razak, que estaba a bordo de un auto, se subió a la vereda y golpeó a varias personas y luego salió del vehículo y empezó a atacar a otros estudiantes con una navaja, hasta que un agente de seguridad le disparó y le dio muerte. Las autoridades cerraron las calles y varios de los jóvenes se refugiaron en oficinas bloqueando las puertas con sillas y escritorios. El ataque sigue bajo investigación y las clases de alrededor de 60.000 estudiantes fueron suspendidas durante la jornada. Un tanto más lejos, otra preocupación en Siria. Las fuerzas gubernamentales avanzan hacia Alepo, donde los bombardeos sobre la ciudad continúan, dejando más víctimas inocentes, como la pequeña Bana al-Abed, una aldea que tiene una historia que ya les habíamos contado la semana pasada. En medio de los permanentes ataques, hay una niña siria de 7 años que se hizo conocida por publicar en Twitter cómo es la vida en Alepo tras 5 años de conflicto. La estamos viendo en pantalla. Fanática de Harry Potter, que conmovió incluso a su autora, J.K. Rowling, quien le mandó incluso un iPad de regalo. Pero ahora hace noticia por algo menos alentador. Su casa fue bombardeada la noche del domingo. La niña salvó apenas con vida de entre los escombros. Activistas de derechos humanos informaron que los rebeldes han perdido gran parte de Alepo ante la ofensiva gubernamental. Sin embargo, hay preocupación también por los miles de civiles atrapados en medio de esta guerra que pareciera no encontrar término. Vamos ahora con los deportes. Sigue las alabanzas para Alexis Sánchez en el viejo continente después de sus 2 goles del fin de semana. Suma 8 tantos en el actual torneo y está a 2 de los goleadores. Además, su equipo está a 3 puntos del Chelsea, que son los líderes. 27 años y un periodo de consolidación. Una temporada donde un chileno está conquistando el complicado mercado británico. En Tocopilla nació el futbolista, que es la gran esperanza de un equipo que no alcanza la gloria desde el año 2004. Arsenal deposita su ilusión en un chileno que es muy participativo, resuelve bien, decide bien. Eso y más le da Alexis Sánchez a su equipo. Alexis Sánchez, Arsenal. Join me on the go. Es el que elige los sponsors para los desafíos publicitarios. Es uno de los más queridos de la hinchada. Y cómo no, si este fin de semana fue la gran figura de su equipo anotando 2 goles. Uno gracias al error del equipo rival. Y el otro a su olfato goleador que ha desarrollado de sobremanera este año. Arsenal, Alexis en esta temporada suma 9 tantos en la Premier League. Está a 2 de los goleadores Sergio Agüero y Diego Costa. El chileno suma confianza dentro de la cancha y también afuera. Incluso se atrevió a declarar en inglés. So happy for my friend, for the team together. The fans is fantastic. So happy I go to my home with my dog. Well done. You're the Premier League man of the match. Well done to Theo as well. Una declaración que tuvo burlas en España. Sport, por ejemplo, dijo que a Sánchez se le entiende más el inglés que el castellano. Lejos de eso, en Inglaterra lo analizan. Por Premier son 12 partidos, 3 asistencias, 27 disparos al arco, 30 posibilidades creadas, 27 pases clave y los 8 goles ya mencionados.
No solo eso, también se suma que su máxima velocidad en cancha fue de 34,72 kilómetros por hora. Solo algunos de los atributos del chileno. Él siempre encuentra los recursos para recuperar el balón y recuperar la pelota y convertirlo en algo especial. Vuelve a recuperar la condición para tener el juego y ganar el partido. Tiene esa capacidad de volverse peligroso. Un cierre de año maravilloso de Alexis, su equipo a 3 puntos del líder y él a 2 goles de los máximos artilleros. Sánchez busca la gloria en Inglaterra mientras el Arsenal tratará de asegurar su renovación ante el interés del Manchester City, Juventus o Inter de Milán. A punta de goles, el chileno de Tocopilla conquista Inglaterra. Alexis Sánchez, la figura del partido. Unión Española se bajó ya de la luz el homenaje masivo a Fidel Castro, donde miles de personas han hecho largas filas para despedir al controvertido líder revolucionario. Vamos a ir hasta la capital de Cuba con el informe primero de Santiago Pavlovich y luego presento a quienes van a estar con nosotros conversando aquí en el panel. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos. Fidel no ha muerto, Fidel está vivo, Fidel está aquí entre todos nosotros. Hasta siempre, comandante. En la Plaza de la Revolución, en La Habana, otra jornada histórica iniciada con los 21 cañonazos que dieron la partida al primer homenaje oficial, público y masivo al fallecido líder cubano Fidel Castro. Desde muy temprano comenzaron a reunirse en puntos aledaños a la plaza jubilados, personal de los hospitales, trabajadores de fábricas y entidades estatales. Formaron ordenadas columnas canalizadas por la policía hacia el memorial José Martí. No podía faltar ahí una bandera chilena. No tengo palabras, estoy conmocionado, muy emocionado. ¿Desde qué hora que está aquí, señora? ¿Desde qué hora que está? De las 7. De las 7 de la mañana. Hubiera sido también desde las 12 de la noche, nuestro padre, nuestro comandante. Las disciplinadas columnas avanzaban hacia el memorial, donde una guardia formada por soldados y estudiantes rendía honores a las cenizas del ya legendario jefe de la Revolución cubana. Junto a los restos de Fidel, los visitantes suscribían un juramento de cumplir el concepto de revolución manifestado por el líder y la voluntad de dar continuidad a sus ideas y al socialismo vigente en la isla por casi 60 años. El juramento parecía orientado fundamentalmente a las nuevas generaciones de cubanos. En esta universidad estudió Derecho Fidel Castro para transformarse luego en abogado y probablemente en las luchas estudiantiles se forjó también el carácter del principal líder revolucionario de América Latina. Y ahora decenas de miles de jóvenes se reúnen aquí para marchar hacia la Plaza de la Revolución, donde rendirán el último homenaje a su comandante en jefe. Hemos perdido al líder de la Revolución cubana, pero bueno, tenemos que mantenernos juntos, unidos, y al final Fidel no ha muerto, Fidel está vivo, Fidel está aquí entre todos nosotros. Gracias a él tenemos esta educación gratuita, gracias a él le podemos estar estudiando una carrera universitaria que a nivel internacional nos costaría mucho. Le debemos mucho, especialmente estoy estudiando carreras universitarias como bioquímica y como todas estas, es gracias a él. O sea, que seamos alguien en el futuro y lo que somos en estos momentos se lo debemos todo a él. Pocas veces la historia ha dado hombres como ese y yo pienso que nosotros los cubanos y precisamente los estudiantes debemos seguir su ejemplo, debemos continuar luchando por el socialismo, por sus ideales, defender la patria y bueno, hacer lo que mejor sabemos hacer, que es estudiar. Aquí no hay un solo estudiante que se le haya dicho que venga. Los estudiantes vienen porque lo sienten, por conciencia, por dolor, por compromiso. Entonces, la Universidad de La Habana es eso. Es la universidad más antigua de Cuba, una universidad más antigua del mundo, y es una universidad comprometida con Fidel, con la revolución, con la obra que significa la enseñanza, la cultura, el que todo el mundo tenga derecho a estudiar la carrera que entienda, la carrera que escoja. Probablemente la educación sea el logro más duradero y espectacular de la Revolución cubana, y los jóvenes de este plantel lo saben. Nosotros estamos defendiendo la consigna de que Fidel se ha multiplicado, de que nosotros somos Fidel, de que Fidel únicamente ha desaparecido físicamente, pero el ideal, los principios por los que luchó el comandante van a seguir. En todo caso, observamos con cierta sorpresa que en las imágenes no se ven muchos jóvenes de piel negra. El profesor y vocero de la universidad asume esa realidad.
Eso, como no los hay en otras partes del mundo tampoco, es decir, Cuba no es una excepción en ese sentido, sencillamente aquí hay estudiantes blancos, negros, mestizos los hay. Cuba tiene una situación quizás algo difícil con el tema del color de la piel, pero que viene de atrás, es decir, no viene por los últimos 50 años. El lema de los chicos era hoy la plena identificación con el líder cremado. Yo soy Fidel. Nadie parecía asistir obligado a esta reunión multitudinaria que luego se transformaría en marcha hacia la Plaza de la Revolución. Celia, estudiante de química y líder juvenil, parecía ansiosa porque desde las 11 empezaría su turno junto a las cenizas de Fidel. Para mí es realmente una gran conmoción, de cierta manera poder cumplir el deseo que yo tenía de niña. No, a ver, yo había tratado de no pensar en eso, porque realmente es doloroso. Sin embargo, la actitud de toda la juventud en estos momentos es tratar de recordar a Fidel como el joven revolucionario que fue, que se formó en esta universidad como revolucionario, y hacer todo lo posible por formar al resto de los jóvenes como revolucionarios también. Todo pareció girar hoy en torno a los desplazamientos populares hacia la Plaza de la Revolución, donde las imágenes del Che Guevara, Camilo Cienfuegos y ahora de un Fidel fotografiado en la Sierra Maestra parecen informar simbólicamente la permanencia de una revolución que ha sufrido golpes y penurias, pero que sigue generando hondas adhesiones en el pueblo de esta isla. Para esta noche y mañana se espera la llegada de varios presidentes latinoamericanos que vienen también a rendir homenaje a Fidel Castro. Así han comenzado estos rituales funerarios laicos y con una notoria y comprensible ausencia de elementos religiosos, aunque la comunidad evangélica del Congreso de Iglesias de la isla lamentó la muerte de Fidel, subrayando su legado patriótico. Tenemos imágenes en vivo en estos momentos de lo que está ocurriendo en La Habana y precisamente aquí estamos viendo esa larga fila de la que nos daba cuenta en su reporte Santiago Pavlovich, interminable, como podemos ver. Y esto será así durante varios días. Ya sabemos que los funerales además están proyectados, programados a partir del recorrido de muchísimos kilómetros. En total 9 días que comenzaron, sin embargo, ya en la misma jornada en que se confirmaba la muerte del líder de la revolución. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar esta noche en la conversación. Lucía Damert, académica de la Universidad de Santiago. Gracias, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros Ivette Sosa, cubana, investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Gracias, Ivette, bienvenida, buenas noches. Gracias por invitarme. Marta Lagos, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Gracias, Marta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y también Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Patricio, gracias por estar aquí. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Ivette, déjame hacerte esta pregunta de esta manera. No es tanto retórica, sino que incluso puede tener un cierto sentido práctico. Realmente, con la muerte de Fidel Castro, más allá de lo que representa, sus luces y sus sombras, ya lo vamos a conversar, ¿Cuba entierra el siglo XX con su partida o no necesariamente? No lo entierra con su partida. No ha habido cambio de régimen político. Entonces es imposible hablar de un entierro del siglo XX cuando tenemos un régimen que sobrevivió por más de 60 años. Es lo mismo, o sea, pervive, la muerte de Fidel Castro no ha traído modificaciones a lo interno del régimen político hasta el momento. De hecho, ahora, murió hace 2 días, lo que quiero decir... Sí, pero la sucesión... En una proyección hacia adelante, porque esta Cuba no es la misma Cuba de hace 10 y no es la misma Cuba de hace 20 años. Por de pronto reanudó relaciones con Estados Unidos, digamos, solo para echar a conversar. O sea, exactamente la misma no es. Y eso ocurre precisamente desde que Fidel ya no está en la primera línea de mando. Por eso, ahora que Fidel ya no está, uno podría pensar que empieza a cerrarse esa historia del siglo XX, que podría haber posibilidades de apertura. A eso apunta la pregunta. Podría haber, pero hay bastante incertidumbre en torno a la segunda sucesión del liderazgo, que es a lo que estamos abocados en estos momentos. Tanto por la parte cubana, Raúl y los líderes de la élite política han tratado siempre la segunda sucesión
de una manera bastante hermética, en cónclave, entre ellos mismos. Entonces es difícil poder tener una información bastante certera. Podemos, no obstante, considerar algunos elementos que apuntan a cómo podría ser, cómo podría moverse, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, uno ve una reconcentración de rasgos patrimonialistas, una reconcentración de rasgos patrimonialistas en la élite, en la renovación de la élite. Por ejemplo, en torno a Raúl Castro se ven la concentración de familiares, de amigos, ¿verdad? Él tiene en torno de sí a 2 hijos, Mariela Castro y Alejandro Castro, tiene en torno de sí el ex yerno y tiene en torno de sí también el nieto, que ocupan cargos y puestos importantes y que están en una posición de poder importante, más otros miembros históricos cercanos también de lo militar. Entonces podríamos decir que los militares no solo mantienen la concentración del poder político, sino también que se han ido haciendo del poder económico, digamos, con el aumento de la empresa Gaesa, que es la empresa que lleva este ex yerno y el hijo de Raúl. Ya, déjame preguntar aquí, Lucía, te hago la misma pregunta. ¿Uno podría empezar a proyectar realmente después de la muerte de Fidel Castro, más allá de los normales acomodos y que estos son procesos que ya sabemos son muy complejos y, como bien dice Ivette, muy herméticos, que eventualmente lo que debería uno es aspirar o al menos esperar es que se genere mayor apertura por parte de Cuba? Lo que pasa es que, a ver, primero Cuba tiene como diversos niveles de análisis, ¿no? Uno es el nivel de análisis de lo que va a pasar dentro del partido y probablemente lo que muchos dicen del partido, porque también es súper hermético, es que Fidel era el área mucho más dura respecto a la relación con Estados Unidos. Pero no hay que olvidarse que del otro lado, de los 120 kilómetros, ahora ya no está Obama, sino va a estar Trump, lo cual puede volver a tensar la relación. Después está lo que decía Ivette de Raúl Castro, que ya dijo que en el 2018 va a dejar el poder. Y se abre una gran interrogante política en el país de qué es lo que podría llegar a pasar. No necesariamente apertura o no en términos electorales, pero evidentemente podría llegar a ver, y yo creo que con la partida de Fidel se cierra una etapa de la historia cubana, así como también se cierra una etapa de la historia latinoamericana, la etapa de las grandes revoluciones, de estos grandes líderes históricos que tenían la utopía de cambiarlo todo, y con esa mirada de acá, si no hay revolución me muero, por la razón. Todo ese tipo de cosas yo creo que se van cerrando, pero por supuesto que además hay que mirar Cuba en el contexto en el que está, y ese contexto a mí me parece que es lo más complejo, el contexto en la relación con Estados Unidos. Que la voy a dejar suspendida en la conversación un segundo, porque si bien es cierto que, me imagino, Patricio, cualquier paso que Cuba dé va a ser siempre mirando al vecino del frente, a menos de 140 kilómetros de distancia, pero es cierto también que, independientemente de quién está al frente, cuando existan las convicciones de generar más apertura, o generar democracia, no más democracia, generar una real democracia en Cuba, eso no va a depender de cómo te trata el vecino, va a depender de cuánto tú internamente te terminaste por convencer de que ese es el correcto camino que uno debiese seguir. Tiendo a pensar, pero puedo equivocarme. A ver, yo no pienso que ese escenario sea factible a corto plazo, ni, no sé, a mediano plazo puede pasar muchas cosas, pero asumiendo la realidad del régimen de Fidel Castro, de Raúl Castro, que está desde el año 2006, no olvidemos que Fidel Castro le entrega el poder y de ahí se ha ido institucionalizando un proceso de sucesión y de consolidación de un liderazgo en lo cual ya no es el Fidel Castro inmanente, que está absolutamente presente en todo. Yo ahí pienso que la muerte de Fidel sí cambia una época, y cambia una época porque Fidel se encargó de hacer sentir quizás a todos los cubanos que todo lo que pasaba en Cuba lo dirigía, lo decidía y lo expresaba él. Incluso los atisbos de reforma, me refiero en el plano económico que llevó Raúl Castro, incluso cuando fue Barack Obama y se iniciaron las relaciones con Estados Unidos, inmediatamente Fidel Castro sacó una carta, digamos, que fue publicada, en la cual decía no pedimos al imperio que nos regale nada, marcando un cierto límite, está bien. Vendrá Obama, pero no nos va a cambiar el modelo socialista. Yo creo que esa contención se va a ir rompiendo. Ahora no significa que el régimen vaya a democratizarse, ni que Raúl Castro pretenda llevar a cabo elecciones cuando él deje el poder, ni mucho menos. Eso yo no lo veo por ninguna parte. Yo creo que Raúl Castro siempre ha tenido claro, quizás más pragmático que Fidel, que tendría, si hay una modernización, va a ser una modernización
al estilo Chile, entre comillas, porque tiene una realidad muy distinta a China, pero planteando un cambio en materia económica, porque necesita resolver problemas económicos urgentes, pero manteniendo el partido único a todo dar. O sea, en eso hay una convicción plena de Raúl Castro de mantener el sistema de partido único. Ahí no veo ninguna posibilidad de modificación. Marta, misma pregunta. Mira, yo creo que Fidel Castro es uno de los pocos gobernantes hoy en día que es capaz de pensar en una línea sucesoria después de su muerte. Él soluciona el problema sucesorio, cosa que la mayor parte de los presidentes de América Latina no lo logran hacer con la sucesión siguiente. O sea, desde ese punto de vista hay que darle los bonos políticos que eso significa, porque tener sucesión de una revolución, digamos, contenida como era la revolución cubana, era una cosa compleja. Yo creo que eso mismo es lo que dice. Yo he estado muchas veces en Cuba, hemos tratado de hacer el Latino Barómetro muchas veces en Cuba, hemos estado a punto de nunca hemos llegado a la meta final. Por lo tanto, uno empieza a conocer un poquitito cómo funciona la maquinaria de la Plaza de la Revolución, ¿no es cierto? Yo creo que Cuba va a tener dos caminos. Uno, el camino económico, ¿ya? Ya algunos republicanos dijeron, cuidado con echar a perder los negocios que tienen los americanos en Cuba. O sea, estamos viendo a los barcos ingleses subir por el Guadalquivir mientras la Invencible Armada era derrotada por los ingleses. La misma lógica, la lógica política y la lógica económica. Y en la lógica política yo creo que va a pasar lo mismo que en China. O sea, el régimen totalitario va a seguir siendo totalitario en lo político y en la concentración del poder, mientras permiten, ¿no es cierto?, que sucedan todas estas cosas, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo no público, como se dice tan eufemísticamente en La Habana, ¿no es cierto?, todo lo que no es público, que en el fondo son los negocios, ¿ya? Y yo no veo ninguna apertura, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente formalmente en La Habana. El cubano no sabe lo que es la libertad. No hay una demanda. Todas las revoluciones y las demandas, lo mismo que pasa en China, lo que pasó en los 250 años de dictadura en Japón, cuando un pueblo no sabe lo que es la libertad, no lo demanda. Y las revoluciones vienen por la presión popular que viene de abajo con la demanda de libertad. Y aquí no hay demanda de libertad. Hay una demanda de bienestar, hay una demanda de hacer negocios, hay una demanda de intercambio, pero no hay una demanda de libertad. Entonces, 60 años son 3 generaciones. Entonces, ¿cuánta gente queda viva que conoce un régimen distinto? Entonces, me parece que es ahí donde está el corazón del poder de la sucesión de la revolución, que puede durar una generación más. Eventualmente yo creo que se va a ir ablandando, pero eso no va a suceder pasado mañana. Entonces, declarar el fin de una época porque muere Fidel, no, yo creo que Fidel va a ser como el mío Cid Campeador. Que muchos planteaban... Lo van a parear en el caballo y va a cabalgar. Ya, pero Marta, es que lo que pasa es que muchos planteaban durante años, probablemente desde que Fidel pasa a esta segunda línea, aunque bien dice Patricio que daba la idea de que en el fondo Fidel, de donde estuviera, igual estaba manejando ciertos hilos, que con su partida Raúl tenía ciertos grados de libertad mayor para poder empezar, si es que así lo consideraba, algunos grados de apertura mayor que con Fidel no se habría atrevido. ¿Qué debiera esperar entonces uno en Cuba que pase para que finalmente se consiga esa anhelada aspiración que pareciera estar vigente en prácticamente todo el mundo? Porque yo creo que a esta altura ya prácticamente no hay quien defienda la forma o sistema o estilo de gobierno que han implementado los Castro durante estas décadas. Tengo la idea de que ya no hay quien lo defienda, incluso quienes no se atreven a decirle a Fidel dictador, incluso quienes tuiteaban y lo elogiaban, no se atreverían a defender el modelo. Yo creo que sí lo defienden, o sea, lo que hemos visto en estas 72... ¿Quién lo defiende? ¿Quién? Lo que hemos visto en estas 72 ¿Pero horas... quién? Lo que hemos visto en estas 72 horas de muerte de Fidel ha sido justamente eso. Por un lado en Miami, gente súper feliz, pero por el otro lado gente llorando, manifestándose, diciendo hemos perdido un gran líder, hemos perdido un ícono de la historia del siglo XX, hemos perdido a alguien que ha traído una nueva forma de pensar la política en América Latina, de pensar la democracia en América Latina, porque trajo la reivindicación de derechos sociales. Y si ciertamente se le critican las cuestiones de los derechos humanos, de los derechos políticos, yo pienso que él cambió buena parte de la forma de entender la democracia en América Latina.
¿Qué debe suceder para que en Cuba... ¿Y cuándo me nombraste quién? Porque es muy fácil hablar en el aire, digamos. ¿Quién? Démosle a un gobernante que defienda el modelo cubano de los que han hablado en estos días. ¿Algún presidente latinoamericano, algún presidente de Europa? ¿Quién? Bueno, está Evo, está Correa, que siempre han sido defensores del modelo. Mujica no hace una defensa explícita del modelo, pero se identifica mucho. Hay que ver la carta larguísima que le hace, ¿verdad?, por la defunción de Fidel Castro, y se identifica bastante. O sea, yo creo que por lo menos estos líderes, Maduro, se identifica bastante. Ya decía su cercanía con Fidel Castro y, desde el régimen de Chávez. Entonces yo creo que sí hay personas que se identifican en el mundo, hay varios partidos de izquierda. Lo que pasa es que tengo la sensación, salvo Maduro, que no condenarlo no significa... Una identificación. Perdón, claro, no significa una identificación. No condenarlo, tengo la idea que no es lo mismo que ensalzarlo. Por eso digo, hoy día no hay quien defienda ese modelo. Tengo la idea de que defensores no tiene. Hay quienes más bien prefieren obviar el condenarlo, que es distinto. Por eso es que ahí, yo creo que habría que distinguir, en serio, una cosa es el liderazgo de Fidel y lo que representa Fidel, y otra cosa es el régimen. Claro. Son cosas distintas. Por es decir, una cosa es decir, bueno, Fidel Castro es un gran líder latinoamericano, etcétera. Eso yo creo que lo puede hacer cualquiera, uno también lo puede decir, pero es un dictador. Eso también yo creo que lo puede decir. Yo lo digo, al menos, sin ningún problema. No siempre las dos cosas van juntas, pero el tipo es un dictador. Ahora, el régimen castrista, lo que él representó hasta su vida, hasta que empieza a evolucionar, si es que evoluciona, yo creo que son cosas distintas, porque el mismo Evo Morales, yo diría lo más cercano a la admiración del modelo cubano se da en Venezuela, con la Venezuela de Chávez. Ahí se da una admiración casi simbiótica de pretender ser o llegar a ser lo que el modelo construyó en Cuba. Y que Cuba vive de Venezuela por mucho tiempo, porque parte de esa relación. Pero yo creo que en otra parte, en Bolivia y en Ecuador, yo no veo esa admiración por el modelo. Puedes ver la admiración frente a Fidel Castro, pero y el liderazgo de Castro. Claro. Es que finalmente también está esta cosa como épica, ¿cierto? Está, cuando tú escuchas a Evo Morales, a Correa, al Partido Comunista, cuando escuchas en general a los líderes que salen a decir, los que van a ir al entierro, que no son muchos además, dicen, bueno, gracias a Fidel, ¿cierto? Se libertó América Latina, pudimos enfrentar hacer el patio trasero. Se recupera mucho de una retórica setentista que formó parte de América Latina, que fue parte de nuestra historia, que probablemente también ha ido desapareciendo. Pero ahí yo sí creo que los cubanos tienen un gran problema al tener a Trump enfrente, y es que la lógica del enemigo externo es una lógica muy fuerte para ellos. Ser una isla, ser pequeños, tener el embargo y encima tener enfrente a alguien que no los va, entre comillas, a acoger, como podría haber hecho Obama, que lo que decía Obama era muy inteligente. Decía, nosotros lo que tenemos que hacer es abrir las puertas porque ellos van a ver lo que decía Marta, la libertad, la oportunidad. Pero si ahora lo que ve el pueblo cubano es un presidente enfrente que dice que lo que hay que hacer es cerrar esa islita, mandar a todos los cubanos para allá, va a servir mucho por lo menos por unos años, para volverse a cerrar. Y volver probablemente a potenciar también el discurso antiimperialista, porque entre otras cosas, además, el que asume es el más fiel representante de la lógica del libre mercado, con un discurso además en el que ha anunciado que va a suspender este proceso de deshielo de las relaciones con Cuba. Por lo tanto, pone a los cubanos de vuelta en una situación impensada. O sea, Fidel Castro, por decirlo así, se muere en el peor momento, en el momento en que Estados Unidos le llega a Donald Trump como presidente. Digamos que hubiese sido Hillary, tampoco que hubieran estado exultantes los cubanos, porque Hillary, así como muy pro-cubana, no era. Digamos que a ella más bien fruncía el ceño con el proceso de deshielo. Sí, y además no hay que olvidarse que ambas cámaras tienen mayoría republicana. Por lo tanto, el levantamiento del embargo era algo que de todas maneras no iba a pasar. Por lo demás, entonces cualquier cosa, digamos, queda parada por el Congreso norteamericano. O sea, desde ese punto de vista, ahí no va a haber cambio, sino que más bien retroceso. Pero yo creo que... Pero debiera Donald Trump, entonces, no debería aplicar reingeniería y sacarle partido a esta coyuntura, es decir... Tantas cosas debería hacer Donald Trump. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Justamente, si uno lee la nota... Pero voy al tiro contigo, pero siguiendo con esa lógica, yo diría, a mí lo que se me hace más palpable de la muerte de Fidel Castro es, yo creo, la ausencia de liderazgo que se produce en América Latina. Porque Fidel Castro era el Che Guevara, Fidel Castro, uno podrá decir dictadores, mataron, violaron, etcétera, pero eran líderes, reconocidos como líderes, independientes si fueran negativos o positivos. Sí. Y
se muere Fidel Castro, ¿y qué sucede? América Latina no tiene líderes. Y no solo eso, sino que además de eso llega en un momento pésimo para la izquierda. Porque si Fidel Castro se hubiera muerto hace 7 años atrás, ¿no es cierto? Comenzando el gobierno Morales, comenzando el gobierno Correa, con Cristina Kirchner, con, digamos, Lula, ¿no es cierto? Y con Chávez todavía vivo, habría sido una época gloriosa para la izquierda. Claro. Porque la izquierda estaba prometiendo futuro, ¿no es cierto? Pero hoy día se bajó la guillotina de la promesa de ese futuro y los pueblos están juzgando a esos gobernantes de izquierda de la misma manera que juzgaron a todo el resto. Y de alguna manera esos gobernantes de izquierda llegaron con esta promesa, ¿no es cierto?, de la vida mejor, con los derechos sociales que se iban a arreglar. Otra cosa es con guitarra, la cosa es más compleja que lo que aparentaba ser. Y llega en un momento, la muerte de Franco, donde la izquierda no ha sido exitosa. Fidel. ¿De Franco dije? Sí. Estaba pensando, es parecido, pero no estaba pensando en... Déjame buscarle la izquierda a Franco. No, pero que se demoró mucho en morir. Un rato. Se demoró mucho en morir. En que está todo atado y bien atado. Sí. ¿Ah? Pero llega un momento pésimo para la izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una izquierda que, en primer lugar, retrocede en el mundo entero. ¿Ah? O sea, hoy día tenemos una democracia débil en muchos países, hay un declive de la democracia en todos los continentes. Pero con un matiz ahí sí, Marta, porque la nueva izquierda que ha surgido, esta nueva izquierda tipo Alba, lo que hace es que toma mucho el discurso de Fidel Castro y hoy día su figura... Pero no es exitosa. No, déjame relativizártelo, porque estamos viendo que los representantes más jóvenes de esa nueva izquierda sí están obteniendo triunfo. Ahí tenía el resultado de los últimos años, Boric, Sharp, contra todo pronóstico, que son representantes de esa nueva izquierda, que no son la nueva izquierda que uno imaginaría gobernando, porque entre otras cosas tienen líderes muy jóvenes, pero si uno lo empieza a mirar cómo se ha ido replicando ese modelo en distintos países latinoamericanos con personas más o menos de esa generación, no sé si diría que son un fracaso. Pero es que esa no es una izquierda marxista. No, está bien, pero ellos recogen mucho del discurso revolucionario. Pero aquí lo que muere es la izquierda marxista. O sea, ellos no se avergüenzan de Salvador Allende y no se avergüenzan de Fidel Castro. Está bien, pero no es una izquierda marxista. O sea, tú conversas con la gente del Partido Comunista, ellos dicen ser marxistas. Tú conversas con, digamos, Bolivia, Ecuador, Venezuela, ellos son marxistas. La nueva izquierda a la que tú te refieres es una izquierda democrática, socialdemócrata, que defiende el desmantelamiento de las desigualdades desde una perspectiva completamente distinta desde el punto de vista, digamos, filosófico. Entonces hay una diferencia gigantesca, sí, y no hay ni la dictadura del proletariado, ni no es solo semántica. No es semántica. Sí. Entonces me parece que... y además de eso, confirma el hecho de que esta izquierda, que es la izquierda marxista, yo creo que eso es lo que más bien llega a su fin. Más que la muerte de Fidel confirma el siglo XX. No, yo creo que la muerte de Fidel es un símbolo de una cosa que fue, que no sucedió, que no fue exitosa, en el sentido de que después de 60 años, ¿no es cierto?, los problemas en Cuba tampoco están solucionados. Ya, ahora, es tanto fracaso para Cuba como para Estados Unidos, porque su embargo pareciera que tampoco le dio resultado, digamos. Entonces esto como el hambre con las ganas de comer, porque están las dos cosas ahí neteadas al final. Ni Estados Unidos consiguió su objetivo, ni Cuba el propio. Lo voy a plantear de esta otra manera entonces. ¿Es peor para Raúl ahora no tener el apoyo de Fidel? Más allá de que en los últimos años Fidel hubiese estado más ausente que presente. No, yo creo que Raúl ha desarrollado durante todo este tiempo un liderazgo y un estilo de dirección bien particular, que ya él lo venía desarrollando durante todo el tiempo que fue ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Y es un liderazgo fuerte? Yo sé que la pregunta... Es un liderazgo fuerte dentro del entorno militar. Del entorno militar. Yo sé que la pregunta a lo mejor puede ser siempre las comparaciones son odiosas, pero yo soy medio odioso, entonces la voy a preguntar igual. Pero ¿es Raúl a Fidel lo que Nicolás Maduro a Hugo Chávez? No, yo creo que Raúl es más fuerte. Sí. O sea, comparar a Maduro con Raúl... No comparado a Raúl, no. Que se entienda bien. La distancia es mucho más corta. Ya, que se entienda muy bien. Lo que no estoy pidiendo que me compares a Raúl con Nicolás Maduro, estoy pidiendo que me digas la distancia entre Maduro y Hugo es la de Raúl y Fidel o es menor. No, la distancia es abismal, yo creo, o sea... entre Maduro y Chávez es mucho más grande la distancia que entre Fidel y Raúl. Ellos estuvieron juntos durante toda la gestación del proceso insurreccional, juntos durante todos estos 60 años. Muchas veces la gente olvida eso.
que Raúl ha estado en todos y cada una de las etapas y de los momentos y de las leyes y de todo. Raúl estuvo al frente de las creaciones de las empresas, de los programas de la NEP, o sea, de todo, incluso desde las primeras... desde los primeros fusilamientos en la cabaña y todo eso, de las represiones últimas. Pero yo creo que Raúl Castro ahora tiene la oportunidad de demostrar si efectivamente estaba contenido por Fidel o tenía un pensamiento propio que se tendría que demostrar. Es decir, siempre se había especulado de alguna manera de que él apostaba por avanzar al estilo chino, es decir, mantener el partido único y avanzar hacia un socialismo de mercado. No lo estoy diciendo que en forma rápida ni breve, pero esa era un poco la apuesta. Pero esa es la sensación que queda instalada. Digamos, bueno, pero si esa sensación queda instalada, yo creo que ahora va a tener la oportunidad, es decir, de aquí al 2018 y los que sigan, puede apostar a mantener el sistema, mantener el partido único y llevar a cabo las reformas. Ahora, yo pienso que el momento ideal habría sido si hubiera ganado Hillary Clinton y si hubiera mantenido las relaciones claras, en menos que se iba a mantener, porque Hillary Clinton fue la secretaria de Estado que ideó de alguna manera esta apertura y este deshielo. O sea, ella se la jugó por el deshielo y mejorar las relaciones con Cuba, a pesar que ella no participó directamente, pero sí uno podría pensar de que si ella hubiera ganado las elecciones, el escenario habría sido distinto a lo que enfrentamos con Donald Trump. Y ahí sí yo pienso que lo que decía Lucía es muy relevante, es decir, la posibilidad de cómo va a actuar Raúl Castro va a depender acá de lo que haga o no haga Donald Trump en relación a Cuba, porque si toma una política muy hostil, lo más probable es que esas iniciativas no se concreten. Digamos. Pero ahora mismo Donald Trump ha dicho que la pelota está en la cancha de los cubanos, ¿no? Uno lee este mensaje de defunción y primero tú te das cuenta, si has estado atento a todo lo que ha dicho Donald Trump a lo largo de toda la campaña, has visto la variabilidad respecto a Cuba, ¿no? Primero, si apoyaba la apertura, después esto tenemos que echarlo completamente marcha atrás y en esta última lo que uno puede leer así de fondo es lo que le está diciendo a los gobernantes cubanos, mira, esto es un quid pro quo, de ahora en adelante. Entonces la pelota queda de tu parte porque hasta el momento nosotros creemos, y es la crítica que le han hecho a Obama, que esto ha sido una concesión unilateral. Nosotros no creemos que debamos echar marcha atrás, como tú bien dices, hay en el Congreso, aunque bien tiene mayoría republicana, pero incluso dentro de los republicanos hay quien le hace oposición, digamos, al retorno a la época de la no negociación, ¿no? a truncar el deshielo, pero... Vamos, yo no creo que Donald Trump esté pensando en volver a un periodo de la Guerra Fría o de ese tipo de relación, porque no solo ellos tomaron esta política de romper el hilo de diferendo que tenían con Cuba por Cuba misma, sino también por los problemas que le traía con América Latina. Sí, pero en ese, yo creo que una de las líneas de fuego para Raúl es que va a ser con los militares, porque Raúl durante todo este tiempo ha sido el que le mantenía a los militares muy ordenados en todo este proceso. Los militares, como bien decía, tienen un poder gigante, tienen empresas, tienen dineros, y muchos dicen que la única forma de realmente una apertura importante tendría que ser una apertura donde tuvieran, no sé, una ley reservada al cobre con plata del turismo o algo, porque si no los militares, esto es perder también. Claro. ¿No es cierto? Porque los militares hoy día, al tener a Raúl como figura principal, que fue durante 60 años o 50 el hombre que los posicionó, bueno, yo creo que ahí si Raúl hace algo en términos de limitar los ingresos, de revisar un poco el poder que tienen hoy día los militares, ahí podría haber una señal más bien importante de lo que va a hacer él. Pero no hay que olvidarse que en Cuba existen los planes quinquenales, ¿cierto? Que no es esto no es llegar y decir, oye, mañana cambio todas las políticas públicas, porque si bien uno pues no tiene procesos democráticos como nosotros, ellos tienen sus congresos de partido. Y entiendo que para el próximo plan quinquenal, para decir un cambio, faltan 3 o 4 años. Entonces, probablemente en estos 3 o 4 años que quedan no va a haber un viraje completo, sino más bien lo que uno podría llegar a ver son algunos cambios en este sentido, ¿no? De Raúl decir, bueno,
Veamos qué hacemos con la apertura finalmente o no de los restaurantes, de los pequeños lugares comerciales. ¿Qué va a pasar con toda esta cantidad? Se dice que van a llegar 3 millones de norteamericanos. Hoy día llegan 3 millones de turistas. Claro. Entonces, eso es una avalancha, es casi una crisis humanitaria en sí misma si tú no tienes hoteles, si tú no tienes restaurantes. Exacto, la infraestructura para poder... Exactamente, porque además tú puedes recibir 3 millones. La prosperidad que llega con eso. Y ahí yo creo que también hay otro de los grandes dilemas de Cuba, porque Cuba se ha mantenido como con una burbuja sanitaria de los problemas de Occidente, ¿no? De los problemas del individualismo, de un montón de estas cosas que nosotros ahora estamos viendo y que probablemente van a empezar a surgir, a mostrarse más. Y bueno, ¿cómo hace el régimen para parar esas cosas? A pura policía, yo creo que hace muy difícil pararlo. Entonces, en el horizonte mediano plazo, uno puede ver algún cambio social, pero creo, como decía acá Ivette y los demás, que va a ser muy difícil pensar en algo muy rápido. No, eso va a tomar una generación. La próxima generación. Claro. Yo no sé si... O sea, Raúl Castro tiene que ser sucedido por alguien 20 años menor que él, después tiene que venir, ¿no es cierto?, una nueva generación de gente que asuma cargos de importancia y lentamente, como dice Lucía, del plan quinquenal en plan quinquenal, ¿no es cierto?, que primero le pasaron las tierras, eso ya pasó hace como 10 años, ¿no es cierto?, los militares no podían seguir trabajando todas las tierras, entonces le empezaron a pesar los 6 hectáreas a un campesino, las otras 10 hectáreas al otro, para que pudiera plantar los choclos y los tomates, y se quedaron sin arroz, etcétera. Y así fue como empezó todo, porque el sistema se empezó a desgranar por dentro. Y yo creo que lo van a ir llenando de a poco, ¿no? Lo van a ir llenando de a poco a medida que vean que en realidad la prosperidad les entrega beneficio. La revolución se puede producir por el lado de lo que dice Inglehart del materialismo, ¿no? Porque cuando empiecen a llegar las máquinas lavadoras de plato, último modelo, todas las máquinas de cocina, bueno, se va a producir un apero de una clase media, muy precaria, pero clase media al fin, ¿no es cierto?, de esa sociedad que no ha tenido nada, que está parada en los años 60, ¿no? Y eso puede producir mucho más cambio valórico, porque eso fue una de las pocas cosas en que Marx no se equivocó, que es que el desarrollo económico trae consigo cambios inevitables en la sociedad. Y si no pueden parar el desarrollo económico que trae esta llegada de los 3 millones de turistas, no van a poder parar esos cambios. Y esos cambios tienen cambios valóricos consecuentes. Pero no debería uno necesariamente mirarlos... Y eso toma una generación. Claro, pero no necesariamente, Ivette, uno debería mirarlos con temor, digamos, son procesos también de normal acomodo de las sociedades. Probablemente sí, el hecho de haber mantenido suspendido en el tiempo, de manera anacrónica, a un país durante tantas décadas, es que a lo mejor en los primeros años el golpe sea, o el porrazo sea más fuerte, el de encontrarse con la realidad de esos bienes de consumo que probablemente muchos van a querer empezar a no sé si acaparar, pero a legítimamente tener, y que probablemente se generen eso, no sé si cambios valóricos, pero también adaptaciones a las sociedades más contemporáneas, ¿no? Seguramente, y yo no vería eso como un problema, no. Pero tampoco sería, digamos, estaría muy entusiasta de esto. Sé que es el fundamento, digamos, de la doctrina Obama con respecto a Cuba en la apertura, está apelando a eso mismo, pero, digamos, tenemos a China, tenemos a Vietnam, tenemos ejemplos de países no democráticos, más bien totalitarismos o posttotalitarismos o autoritarismos, es toda una discusión respecto a su régimen político, ¿cierto? Pero que han tenido un crecimiento económico realmente grande, realmente apabullante. China tiene América Latina y el propio Estados Unidos en los bolsillos, y eso no ha significado del todo una apertura y un cambio en los valores políticos necesariamente del régimen. Yo no digo que de las personas. Uno mira y sabe que en China se han incrementado las manifestaciones contra la censura, se han incrementado las manifestaciones contra las detenciones, contra las golpizas. Cada vez son más personas que están apoyando, digamos, a las abuelas de la plaza de Tiananmen. Y esas cosas sí suceden, pero no es que vaya a suceder un cambio de régimen político, que es a lo que apuesta, digamos, esta doctrina, ¿no? Pero yo un punto para que se produzca todo esto de que
se empiece a apreciar un consumo, tendría que producirse la reforma económica, por lo menos, no digo la reforma del sistema político, pero sí la reforma económica. Una cosa es que lleguen los 3 millones de norteamericanos y otra cosa es que se permita, digamos, el auge de una apertura económica del mercado y transacciones comerciales con empresas norteamericanas. Lo van a producir. O sea, si eso es así, si los militares lo hacen, si lleva a cabo lo que estamos mencionando, lo que hemos conversado, es decir, esta reforma del modelo al estilo chino, es decir, un socialismo de mercado manteniendo el sistema de partidos, ahí por supuesto que se puede dar ese escenario que tú estabas mencionando, que me parece súper válido, en el sentido de que tiene que haber un cambio en la sociedad civil. Porque en eso yo discrepo de alguna manera, porque China, por la situación continental que representa, por lo lejano que está de Occidente en ese sentido, puede darse el lujo, y culturalmente China además es un imperio del centro, o sea, se mira a sí misma. En cambio Cuba está dentro de Occidente, le guste o no a Cuba, pero es dentro de la sociedad occidental. Por lo tanto, el nivel de, si se genera una apertura a la sociedad civil, esa demanda de libertad o de cambio va a ser mucho más fuerte de lo que podría darse en una sociedad como la China o una sociedad oriental. Creo que en el caso de Cuba tendría que ser más imperiosa si es que se genera ese vínculo de libertad en materia de la sociedad civil, que yo digo que Castro tuvo un talento extraordinario de mantenerse en el poder y manejar el poder de tal forma de impedir que incluso con toda la perestroika, las caídas de los muros y todo, el sistema cubano se derrumbara. Es un poco como la Iglesia Católica, que se demora 400 años en reconocer a Galileo. Lo que te confirma que ni los talentos ni los liderazgos necesariamente son, digamos, conceptos que hay que mirar siempre de forma positiva. También no, pero el liderazgo cumple un rol. Ahora, la positivo o negativo es como uno la puede evaluar. Claro. Uno puede evaluar eso, pero evidentemente Fidel Castro es un líder y fue un líder. Pero brilla mucho más hoy día porque no hay nadie más. Bueno, o sea, si América Latina, esa estatura no me cae la menor duda. Si América Latina tuviera líderes contemporáneos, ¿no es cierto?, democráticos, la figura de Fidel Castro pesaría menos. Sería más relativizada, claro. Lo que pasa es que sobresale demasiado porque no hay ningún otro líder, aunque sea un líder negativo. Lucía, Ivette, Marta, Patricio, los 4, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros. Como el funeral es tan largo, probablemente vamos a tener que hacerlo la próxima semana. Tenemos varios meses. Vamos a tener tiempo. Tengo que hacer la pregunta. ¿Lo van a embalsamar, no es cierto? No, pues está quemado. Está quemado, verdad. Todos los líderes. Lo que la gente está viendo ahí en el ánfora con la ceniza. Eso es interesante. La gente estoy pegado en The Crown, estoy pegado en la corona. Claro. Yo encuentro interesante ese, porque cuando uno piensa en Perón, etcétera, la gente hacía largas filas para verlo y despedirse. Eso me pasó. Acá nadie lo ve. Estoy pegado, Lucía, con la corona, con The Crown, y como embalsamaban a cada uno de los muertos para la cantidad de días. Estamos pensando cómo van a embalsamar a la reina cuando se muera. Bueno, a Lenin también. Bueno, la reina es la única que ha sobrevivido a Castro, porque ha gobernado más que Castro. A 61 años. 61 años, claro. Es la única gobernante viva, ¿no es cierto?, que ha sobrevivido en los años de reinado de Castro. Es verdad. La reina Isabel de Inglaterra. Ya, gracias a los 4. Vamos a la pausa, volvemos al tiro. No es una comparación. Veamos la respuesta a la pregunta que temprano le hicimos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Le preguntábamos si cree que habrá una real apertura democrática de Cuba tras la muerte de Fidel, y esto fue lo que nos respondieron. No es encuesta estadística, pero sí nos sirve para tener la percepción. No, un 66%, 34% en cambio piensa que sí podría darse esa apertura. Nuestro portal 24horas.cl tiene harta noticias que se van actualizando permanentemente durante toda la noche y el día, y entre ellas queremos destacar que la glosa de gratuidad está pasando comisión mixta. Hubo rechazo en la Cámara de Diputados, lo que significa entonces que ahora tiene que ser analizada por el Parlamento completo, Senado y Cámara de Diputados. Van a iniciar la sesión en el Congreso y por lo tanto van a estar ahí debatiendo para saber qué es lo que ocurre finalmente con esa glosa presupuestaria. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 19,3 grados. Se espera para este martes y día miércoles temperaturas que van a estar bastante altas, 34 grados con cielo despejado, el miércoles un poquitito menos, 31, pero se mantiene también sin nubes. La música que escuchamos es la de Andrés Calamaro, hombre integrante de los Abuelos de la Nava, de los Rodríguez, esta figura que es argentino, pero que vivió una temporada importante en España y que se la pasa entre Buenos Aires y Madrid, que ha publicado una gran cantidad de discos, una época en que publicaba discos con tantas canciones que él decía
que no era capaz de parar. Decía, sin embargo, que no necesariamente eran buenos. Este que estamos escuchando, esta canción, Cuando no estás, corresponde al disco Bohemio, que es del año 2013, que fue la última vez que Andrés Calamaro publicó un disco. Ahora, sin embargo, ha anunciado el lanzamiento de uno que se llama Volumen 11, que tiene canciones que dice son muy potentes, rockeras y también baladas. A la espera del nuevo disco de Andrés Calamaro, nos quedamos con su última publicación, Y Cuando no estás, un gran éxito. De hecho, este disco fue el más importante del 2013, según la revista Rolling Stone, en toda la historia de Argentina de ese año. Así es que, bueno, Andrés Calamaro sigue dejando huella. Veremos si lo consigue con la siguiente publicación que nos tiene prometido. Nos vamos. Gracias por su sintonía. Nos juntamos mañana después de 24 horas central. Buenas noches.